Hoy te comparto una rosca de naranja para Día de Reyes. Si no quieres o no tienes tiempo para hacerla tradicional, esta te saca de apuro porque además de fácil queda muy rica y tiene un sabor muy parecido a las que venden en las pastelerías de México. Acompáñame a verla. Comenzaré con los ingredientes secos, por lo que en este bol ya tengo 260 gramos de harina de trigo todo uso. Le añadiré 40 gramos de leche en polvo que aporta suavidad y sabor, aunque en su lugar también puedes usar maicena o 40 gramos más de harina. Posteriormente agregaré 2,5 cucharaditas de polvo para hornear, que es el equivalente a 8 gramos. Mezclaré y dejaré a un lado por un momento. También aquí voy a ir a encender mi horno a 170 grados centígrados. Si usas horno de gas, enciéndelo a 180 grados centígrados. Ok, seguimos. Usaré 250 gramos de azúcar, a la cual le voy a poner la ralladura de una naranja bien lavadita. Y recuerda, no rayes la parte blanca porque amarga. Mezcla presionando con un tenedor o con tus dedos para que se liberen los aceites esenciales de la naranja en el azúcar y esto le dé un sabor muy rico al pastel. Ahora me voy a preparar la masa, por lo que te muestro que ya en este recipiente tengo 250 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Le agregaré 30 gramos de aceite vegetal neutro para dar más humedad al pan, pero puedes sustituir por más mantequilla. También añadiré el azúcar que mezclé con la ralladura de naranja y comenzaré a batir a velocidad baja. Ya que vea que no hay azúcar suelta, seguiré batiendo a velocidad media hasta que esta mezcla cambie a un color amarillo claro y se vea muy cremosita. A mí esto me toma unos 3 minutos aproximadamente y ya sabes, de repente ve bajando la masa que se queda pegada a los lados del bol. Ahora, esto lo puedes ir haciendo también con una palita o con un batidor de globo manual, solo que te va a llevar más tiempo el acremado, pero sí se puede. En fin, una vez la mezcla tiene la consistencia correcta, voy a ir agregando 5 huevos, uno por uno. Comienzo con el primero y voy a batir hasta incorporarlo bien. Cuando ya no vea restos de huevo en la masa, añadiré el siguiente y así hasta terminar con los 5. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Y aquí voy a estar batiendo también a velocidad media. Y no te muestro todo el procedimiento de los huevos en el video porque no quiero aburrirte, pero sí se usan los 5. Ok, ya que terminé de incorporar los huevos, voy a batir solo por un minuto más. Y pasado este tiempo, desconectaré la batidora. Ya no voy a utilizarla más, pues lo que sigue es agregar los ingredientes secos. Y lo voy a ir haciendo en 3 partes. Comienzo tamizando un poco. Recuerda que el tamizar ayuda a que no se formen grumos en la masa, pero además ayuda a que nuestro pan quede más esponjoso. En este punto también agregué un cuarto cucharadita de sal y comienzo a mezclar con mi batidor de globo manual a incorporar. Yo siempre uso un poquito de sal en mis panes o pasteles dulces porque ayuda a balancear los sabores y esto hace que tus preparaciones queden aún más ricas. Pero bueno, voy a ir intercalando la harina con 120 mililitros de jugo de naranja que también añadiré en 2 partes. Comienzo con la mitad, bato a incorporar bien, pongo la segunda parte de los ingredientes secos, seguidos por la otra mitad del jugo de naranja y termino con la última parte de la harina. Si en algún momento notas que la mezcla se corta ligeramente, no te preocupes, solo sigue batiendo. Al final debe de quedarte una masa con una consistencia suave. También si por alguna razón no quieres utilizar el jugo de naranja, puedes sustituirlo por la misma cantidad de leche, puede ser crema para batir o también yogurt. En fin, ya incorporado todo, terminaré mezclando con mi palita con movimientos suaves y envolventes para asegurarme de que no haya quedado harina suelta. Haré a un lado mi bol y voy por mi molde de rosca de 25 centímetros de diámetro o 12 tazas de capacidad, el cual engrasé con manteca vegetal y enhariné perfectamente para que no se vaya a pegar el pan. Claro que también puedes usar desmoldante en spray que viene combinado con harina y es perfecto para este tipo de moldes. Bueno, voy a ir vaciando la masa que como puedes ver tiene una consistencia espesa y suave. Trataré de distribuirla de tal forma que tenga la misma cantidad de masa por todos lados, por ello al final me ayudo de una cuchara.
Y también pasaré un palillo alrededor tal como te muestro en el video, así se acomoda mucho mejor y saldrá más parejito el pan. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y contarte que ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Todas las encuentras muy fácilmente en la página de inicio del canal. Ok, golpearé ligeramente el molde contra la mesa y llevaré al horno, que ya debe estar a 170 grados centígrados. Hornearé por 40 a 45 minutos a verlo doradito, esponjoso y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 45 minutos. Aquí es muy importante dejarlo reposar en el molde solamente 10 minutos, así que al sacarlo pon tu cronómetro. No lo dejes más tiempo porque se puede quedar pegado el pan al molde y al tratar de sacarlo se te va a romper. También antes de sacarlo del horno es importante revisar con un palillo, el cual debe salir limpio, y esto indica que tu pastel ya está perfecto. Después de 10 minutos voy a golpear ligeramente el molde con mis manos como te muestro en el video y colocaré por encima el plato en donde lo serviré, aunque también puedes ponerlo sobre una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Voltearé de una sola vez sin miedo y retiraré el molde, que aún estará algo caliente pero no mucho. Puedes manipularlo con las manos si te cuesta trabajo con los guantes como a mí. Y mira lo bien que se desmoldó, nada quedó pegado al molde porque sí que engrasé y enhariné todo. También recuerda que el tiempo de reposo en el molde es muy importante. Si no lo dejas reposar, o al contrario, si lo dejas mucho tiempo, el pan se pega y tu rosca se rompe. Lo que sigue es esperar a que el pan enfríe para poder decorarlo, ya que si lo intentas decorar cuando aún está caliente, ya sea azúcar glass o algún glaseado simple, pues el pan lo va a absorber y no se va a ver. Yo generalmente lo dejo un mínimo de 1 hora. Pasado este tiempo prepararé el glaseado, por lo que añadiré a un bol 80 gramos de queso crema, que debe estar a temperatura ambiente. Entre más suave, mucho mejor, para que así sea más fácil mezclar con el azúcar glass, del cual añadiré 150 gramos, pero iré agregando poco a poco a obtener una consistencia que no debe estar ni tan ligera ni tampoco tan espesa. Aquí la cantidad de azúcar glass puede variar un poco por el tipo de queso crema que utilices, por ello es importante ir agregando el azúcar glass así por cucharadas, como te voy mostrando en el video. Al final esta es la consistencia que debe quedarte. Como ves, el glaseado se ve blanquito, no transparente. Ahora, si tu glaseado está demasiado espeso, solo ve añadiendo un poquito de leche e igual de cucharada en cucharada. En fin, me voy a decorar la rosca. Para ello usé una manga pastelera, así se distribuye mejor el glaseado y va cayendo por los lados. Esto también lo puedes hacer con una cuchara sin ningún problema. Y mira qué bonito, solito se va acomodando el glaseado sobre el pan. Ahora, si no quieres utilizar ningún glaseado, puedes barnizar el pan con mermelada y cubrirlo con coco rallado, del cual estoy espolvoreando un poquitito por encima, como puedes ver en el video. También le voy a poner algunas nueces completas que tosté para que así liberen más su sabor. Y en donde quede espacio, rellenaré con nuez o almendra molida. También puedes usar ate de colores o frutos cristalizados que harán que tu rosca se vea mucho más llamativa. Yo, como aquí no consigo, pues la dejo así. Usa tu imaginación y haz tu propia obra de arte. Estoy segura de que como sea que la decores te va a quedar muy bonita. Y bueno, pues ya aquí solo deja reposar un poco a que se seque ligeramente el glaseado antes de cortar. Y ya tenemos lista nuestra rosca de panqué, fácil y rica para compartir en Día de Reyes o en cualquier otra ocasión. Y ya no puedo esperar a probarla. Mira lo fácil que se desliza el cuchillo por lo suave y esponjoso que queda el pan. Además huele tan rica que dan ganas de darle una mordida. Y es que el aroma a naranja a mí en lo personal me encanta, pero fácil puedes hacer este pan de mantequilla usando esencia de vainilla y sustituir el jugo por la leche o darle cualquier otro aroma que a ti te guste. También, si quieres hacer la rosca de reyes tradicional de pan, te voy a dejar el link como comentario principal y en la cajita de información. Aunque la verdad te recomiendo que pruebes también esta rosca, porque además de sencilla, queda tan deliciosa que te va a encantar.
Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.